Dando continuidade ao nosso evento, nós convidamos agora a professora doutora Maíra Inês Vendrame, da Universidade do Vale do Rio Sinos, do Rio Grande do Sul, e a professora doutora Mônica Ribeiro de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em História da UFJF, para apresentar o professor Dr. Giovanni Leve e também para o lançamento do livro. Alô? Boa tarde, então, gente, mais uma vez. Só esperar um minutinho as pessoas acabarem de se sentar. Então, eu gostaria de passar, antes de fazermos oficialmente o lançamento do livro, e só avisá-los que nós estamos também no contexto, do colóquio, do terceiro colóquio do Laboratório de História Econômica e Social e do Laboratório LABOI, de História das Imagens, História Oral e Imagens e África. Hoje, a fala do professor Giovanni faz parte das comemorações dos 20 anos do PPG, faz parte também da nossa aula inaugural, faz parte do lançamento do livro dele em língua portuguesa e faz parte também da abertura do nosso evento, que então oficialmente se inicia hoje. Ele tem continuidade amanhã, nós teremos uma mesa amanhã, teremos uma outra mesa na quarta-feira com outros convidados. As informações estão aí no Instagram. E eu gostaria de pedir a vocês, quem ainda não fez inscrição, pode fazer essa inscrição ainda. Existe um QR Code especial para fazer essa inscrição como ouvinte, Então, convidar a quem ainda não se inscreveu, que há tempo ainda, de fazer parte do nosso colóquio LABOI, Áfricas e Lais, já que agora vocês estão completamente entendidos sobre a estrutura do PPG História atualmente. Bem, com uma alegria muito grande que estamos, então, fazendo a divulgação do lançamento do livro do Giovanni Leve, Centro e Periferia de um Estado Absolutista, 3 ensaios sobre o Piemonte e a Ligúria na Era Moderna. Esse livro ele foi feito já há um bom tempo, Ele é praticamente contemporâneo da herança imaterial. A herança imaterial chegou ao Brasil ainda em francês, em 1999, e depois em espanhol, e nos anos 2000 foi traduzido em língua portuguesa. Foi um livro importantíssimo para a historiografia brasileira, hoje lido em todo o território nacional, que inspirou uma série de pesquisas, tanto que hoje temos uma própria linha dentro do nosso programa, que se propõe a discutir, a metodologia da microhistória. E nós considerávamos que seria importantíssimo que a obra inicial, que ele é um pouquinho anterior até à herança imaterial, que ele fosse também traduzido em língua portuguesa. Só havia uma versão dele em italiano. E você não encontrava realmente para comprar, era uma obra rara. Então nós conseguimos, através de uma união de esforços da Unicinos, do PPG História, nós conseguimos então fazer essa publicação, e nós acreditamos que ela terá uma importância fundamental, tal como a herança imaterial, e irá incentivar aí muitos debates, muitas discussões, e no momento propício nós vamos fazer isso. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a colega Maíra. Nós juntas topamos esse projeto, enfrentamos as suas dificuldades para conseguir fazer um livro hoje no Brasil, com as dificuldades de financiamento. Tivemos um apoio enorme do PPG História dessa universidade para que a gente conseguisse chegar a esse objetivo final, esse trabalho final tão bem feito. E gostaria, então, de passar a palavra para vocês conhecerem um pouquinho, um pouco mais da obra e um pouquinho da Maíra. Obrigada.
Boa tarde. Sou muito feliz de estar aqui nesse momento, conclusão de um projeto que iniciou em 2018, numa das vindas do Giovanni Levi para o Brasil. Momento aquele que a gente conversou e o Giovanni muito gentilmente disse: vocês podem trabalhar na tradução, a Mônica tem interesse. E a partir daquele momento, então, são vários anos, né, começamos a nos articular. Contamos com o apoio financeiro do PPG de História da Unicinos, que infelizmente será fechado no próximo ano, preciso dizer isso, né, mas é um dos últimos trabalhos dos professores da Unicinos. Esse apoio do PPG, a gente conseguiu financiar a tradução, que depois vários outros colegas trabalharam. Então, é um livro que, apesar de eu e a Mônica, a gente trabalhou mais intensamente, mas contou com a colaboração de vários colegas que, depois da primeira tradução, trabalharam nas tabelas, doutorandos, alunos, porque é um livro com muitas tabelas. E foi um período longo, né, de tradução, revisão, desses 3 primeiros artigos do livro, dessa obra, que são os artigos que compõem a publicação original em italiano, né, do início dos anos 80. Então, são artigos que foram escritos pelo Giovanni Levi, talvez ele possa me desmentir aqui, antes da microhistória, como vai ser a microhistória depois, né, nos anos 90, porque ela passa por várias transformações, né. Mas eu considero que essa obra, a importância dela para o público brasileiro, pelas discussões que a gente tem feito aqui no Brasil, em vários campos temáticos, no campo da imigração, que é o campo que me interessa, porque nos outros 2 artigos que a gente agregou a essa publicação, o Giovanni trata do tema das migrações de curta distância. E por que e como as pessoas migravam, né, no antigo regime, do campo para a cidade, eu entendo que as perguntas que ele levanta a partir dos dados, das fontes que ele analisa, são muito importantes para a gente pensar as migrações transatlânticas do 800. Então, esse diálogo entre a historiografia do 800 e a historiografia do antigo regime, eu acho muito importante que ele ocorra, porque as sugestões, a maneira como as fontes são utilizadas, como os dados são utilizados, o que eles sugerem é muito importante. Eu quero agradecer também o programa de História da Universidade de Juiz de Fora pelo apoio, porque como o PPG fechou, a gente ficou que o nosso projeto inicial de publicar ele todo lá com financiamento da Unicinos não foi possível. Aí a Mônica conseguiu esse apoio e, enfim, temos esse resultado. Os professores do programa que abraçaram, né, rapidamente a proposta, e Thiago Gil, que não está aqui, professor na Universidade de Brasília, que tem um artigo no livro, o João Fragoso, que tem uma apresentação bastante extensa, né, tem 20 páginas, então era muito importante ter o João nessa obra, né, porque tanto a Mônica quanto eu e quanto grande parte das pessoas, dos historiadores que são aqui do programa, que trabalham com história social, tem uma influência, né, do João Fragoso. E é isso, eu espero que todos aproveitem. E as perguntas em relação aos artigos eu deixo para o Giovanni, que depois vocês vão poder realizar diretamente a ele. É a pessoa que pode responder. Obrigada.
Então, nós convidamos agora à mesa o professor doutor Giovanni Leve. Una mezcla mostruosa de italiano e spagnolo, probablemente algunas palabras chinas, ma no sé exactamente el efecto. Si no se entiende, puedo ho utilizzato una macchina che perfetta di traduzione. Tengo un testo in portoghese, ma io prefiero parlare e non leer el texto. Es un milagro que hay un servicio que hace traducciones verdaderamente perfectas. Y así el trabajo de los traductores paulatinamente desaparece, se puede decir. Allora, hablo portuñol, decimos por ser explícito. Debo hacer decir mi conmoción, porque una de las manías, especialmente de Mayra, es de traducir. Yo no puedo escribir nada que ella decide que debe ser publicada a Porto Alegre. Esto es el destino final de todos los papeles que yo produzco. Pero también Mónica me ha invitado. Esta es la tercera vez que vengo a Xuxi da fora y esto me honora muchísimo. No sé qué palabras decir, que puedo llorar públicamente, puede ser la solución más rápida de las cosas. Este libro es muy diferente de como yo lo he escrito, porque ha mejorado muchísimo de un equipo de esclavos de Mayra y de Mónica que han encontrado muchos errores, muchas tabelas que no estaban en pie, es un desastre, se puede decir, pero el resultado es que es mejor de como yo lo conocía. Ahora voy a leerlo de nuevo por aprender cosas, este incunábulo de la microhistoria. Es un libro viejo, no como yo. Lo he escrito, era ya a la universidad cuando empecé. Pero tiene 50 años como origen. Ha sido publicado en el 85, el mismo año de la herencia inmaterial. Esto ha producido un efecto fatal por este libro, porque la herencia inmaterial ha tenido 12 traducciones, por ejemplo, en China, en Rusia. Es una prueba importante de microhistoria, porque es un libro que habla de una cura un poco estúpida de un pequeño país en Piemonte en el siglo XVII, porque interesa a los chinos, porque interesa a los rusos. Ha sido traducido en lenguas complejas, en parte es en curso de traducción en otros países. Estos son países que dicen: a nos interesa un libro que habla de nada, se puede decir. Este es el resultado. Bien. Empecé en el 1970, y ligándome a las observaciones de la actividad de aquí,
me parece importante decir que una cosa que debe ser evidente por los historiadores es que son una raza en fase de desaparición. Ninguno quiere tantos historiadores porque son pocos productivos, hay un presentismo excesivo. Pero lo que, pasando mi vida por se pueden decir 55 años de actividad de historiador, me estoy dando cuenta que la actividad de historiador es una actividad muy sensible a la política buena y a la política mala, en el sentido que cambia la historia no porque cambia la historia porque cambia el espectáculo de la historiografía, el interés de los hechos históricos. Hago un ejemplo y hablaré un poquito de esto después. La historia global ha sido una monstruosa invención yankee, en el cual todos decían ormai el mundo es global, no interesa nada, etc. El resultado que nosotros vemos en estos 2 últimos años es que el mundo será global, ma es fragmentado de una manera impresionante. No hay verdaderamente nada de global, hay una monstruosa fragmentación. Ahora, yo creo que sea útil hacer rápidamente 2 observaciones históricas. Este libro nació entre el año 70 y el 89. El 89 es la caída del muro de Berlín. Ahora, en este periodo, ¿qué ocurrió? Ocurrió en Italia una cantidad de subversiones políticas, terrorismo, etc. y una crisis muy pesante de la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda se presentaba, y trágicamente se presenta también hoy, como los partidos de los obreros, de los campesinos. Verdad no era verdad. La verdad es que los obreros votan por Bolsonaro o por Lula o por otros. No hay una lectura automática. Era un residuo fatal de una idea sociológica. Un gran etnohistoriador, John Murra, que ha trabajado sobre el Perú, un gran personaje, muerto, yo le había pedido, ¿ma por qué tú piensas que a la historia son útiles todas las otras ciencias sociales, ma no la sociología? Él me ha dicho, porque con las sociologías no somos ni amigos ni colegas, porque había una tradición mecánica de la lectura social, positivista se puede decir. También la historiografía marxista era positivista, pensaba que la clase obrera votaba a izquierda, cosa que hoy hace trágicamente reír, es una cosa, una falsedad. Ahora, entre el año 70 y los años 89, nosotros como historiadores, también como criaturas políticas, pensamos que el problema era que la realidad social debe ser vista con microscopio, porque si hablamos de clases obreras, debemos ver por dentro de la clase obrera qué ocurre. No se puede pensar a estos mecanismos automáticos que los historiadores tal vez utilizan también hoy, la burguesía, los campesinos, la clase obrera, todas cosas que no existen como bloque, son descripciones positivistas, imaginarias. Ahora, nuestro esfuerzo era de contestar esto, de decir, vemos por dentro.
utilizamos el microscopio, porque con el microscopio podemos ver cosas que son en contra a la sociología de este periodo, que eran ni amigos ni colegas. Esto empezó el trabajo de la microhistoria. Este libro es un poco uno de los padres. Mi hija dice, si yo soy el padre uno de los padres de la microhistoria, mi hija dice, ahora yo soy la hermana de la microhistoria. Ella se ocupa de todas otras cosas, pero efectivamente Guillermo y yo empezamos esta actividad con grandes discusiones con otros ilustres colegas, y la idea era exactamente esto: podemos hacer una historia que evita las simplificaciones positivistas y de un marxismo positivista, de una imagen positivista del marxismo de los historiadores. Esto es una de las razones que después llegó el 89. El 89 ha sido un fracaso, porque en el 89 nació la Global History. ¿Por qué nació la Global History? Porque era la idea que al final de un mundo binario existía solo más los Estados Unidos y el capitalismo y el neoliberalismo. El resultado final era que era la fin de la historia. Había el libro estúpido de Fukuyama que decía la fin de la historia. Era la idea del triunfo final. No había alternativa al capitalismo y al neoliberalismo. Esto ha dado una gran modificación a la historiografía. No se sabía más qué hacer de la historia, porque era finita, puede ser finita. En realidad, inmediatamente hubo una reacción terrible, ma fatal, al monopolio de los Estados Unidos y del capitalismo. Hubo la fragmentación del mundo en una cantidad de pequeños, de subimperialismos, se puede decir. L'Iran, Egipto, la Rusia, los Estados Unidos, el Brasil, todos países que, la Turquía, que miraban a crear un pequeño imperialismo en torno a ellos, se puede decir. Y era muy difícil contestar estos fenómenos hablando de globalización, porque la globalización existen sectores, el resultado es la fragmentación de la cual nosotros vivimos. Y por esto debemos imaginar una historiografía muy diferente. Esta mañana, escuchando la presentación de la actividad, había una cosa que yo tenía un poco de dificultad a aceptar, que se utiliza métodos microhistóricos, métodos globalhistóricos. Yo creo que el verdadero problema para países grandes como el Brasil debe ser de inventar cosas nuevas, no aceptar el colonialismo de la American Historical Review. Debemos hacer cosas diferentes. No podemos hacer la Global History o también la Microhistory si pensamos que es una solución para la historiografía. Debemos inventar otras soluciones, trabajar por inventar nuevos métodos. Mañana yo debo discutir con los alumnos, decir mi opinión, que utilizan el método microhistórico. Puede ser, pero el verdadero problema es que
mi experiencia es un poco dolorosa, porque, por ejemplo, cuando me voy en el Magreb, del África del Norte, siempre los estudiantes me dicen: qué fortuna vosotros italianos que tenéis la microhistoria. Como decir que ellos debían repetir lo que los otros han hecho. En realidad la historia implica una invención continua y sobre esto, no sé si tú estás de acuerdo con esta mia observación, no negativa, ¿no? Es verdad que debemos saber que la globalista, io adoro la globalista perché dopo un gran éxito, una gran cantidad de dinero, de cátedras, de revistas, todo pagado del capitalismo, ¿verdad? Por hacer una exaltación del capitalismo mundial, improvisamente, paulatinamente, se baja sus éxitos. La globalista de hoy es mucho menos a la moda que antes. Hemos tenido 10, 15 años de un gran maestro, si fosse un historiador más a la moda que existe hoy, que es Subramanian. Subramanian ha empezado diciendo: los anales son muertos porque han adoptado la microhistoria. Poi paulatinamente él se ha considerado un global historia, pero paulatinamente è passato dall'altra parte. Ora è un microhistorico, exalta la microhistoria e habla malissimo della storia globale. Dice connectedist, ma no globalist. El mundo no es global, debemos estudiar todo lo que estudiamos a través del examen de las conexiones. Con todo esto, probablemente ya esto es parte de mi discurso general, y ahora me paro aquí para ver las instrucciones. Puedo pararme aquí, puedo continuar. ¿Puedo? Allora, esto era solo un texto fuera del texto que había preparado, era una consideración de lucha de los historiadores por existir. Paulatinamente los historiadores desaparecen. Mi nieto empezó la universidad este mes por hacer el historiador. Allora io ho tenuto dos reacciones. Una, de poner un poco de dinero al banco porque él si no se muere de hambre, porque los historiadores ninguno lo quiere. Y después, porque me parece que hay una lucha contra la historiografía. Nosotros pensamos contemporaneísticamente. Hoy es importante. Nosotros debemos destruir el pasado, cortar la cabeza de Cristóforo Colombo, como se hace normalmente ahora. El problema es que la historia debe trovar un nuevo vigor, que pasa por el pasado, que recupera el pasado, no por decir fantástico, matar indios ha sido una gran empresa de Cristóforo Colombo. Ha sido una cosa que ocurrió y que debemos conocer bien en sus efectos, no decir nosotros no somos más interesados al pasado, porque el pasado es muy duro sobre nosotros, muy importante. Yo pienso siempre que se puede decir una cosa políticamente correcta. Como Dios no existe, pero ha sido muy importante, también la historiografía puede ser, no existe porque es hecha, pero ha sido muy importante.
historias. Nosotros pagamos la historia y no podemos contentarnos de matar a Cristóforo Colombo. No tiene ni sentido ni útil. Debemos entender las cosas que han tenido consecuencias sobre nosotros. Pero mi actividad es ser microhistórico. Y el microhistórico yo lo hice de una manera exasperada, extrema. Estudiar cosas no importantes, absolutamente no importantes, porque la vida cotidiana no es importante en sí. Debemos ver cuántas cosas nos dice la vida cotidiana. Y tengo como propuesta la idea que la historia es una ciencia, ma es una ciencia de las preguntas generales, ma de las contestaciones locales, localizadas. Doy un ejemplo que mi compañera, que es una psicoanalista, siempre dice: qué estupidez, no, es útil. El complejo de Edipo es una perfecta invención científica, invención, realidad científica, pero cada uno de vosotros, y también desafortunadamente también yo, tenemos una solución por gestionar nuestro complejo de Edipo. Ahora es una pregunta general, una relevancia general, y debemos imaginar que cada uno de nosotros manipula, utiliza, lucha con el propio complejo de Edipo. Yo creo que esto es muy importante porque es una definición de la microhistoria. La historia es una producción de cosas, de problemas, de cosas que debemos interrogar, ma debemos saber que una cosa importante produce un abanico de soluciones localizadas. Podemos pensar al complejo de Edipo, por ejemplo, al fascismo. El fascismo es una buena pregunta. La sociedad, hoy las sociedades son llenas de fascismos, ma los fascismos son todos diferentes. Esto es un problema, es una buena pregunta, ¿qué es el fascismo? Ma debemos saber que hay muchas soluciones. Yo litigo siempre con mi amigo Carlo Ginzburg porque él dice: ma hay semejanza de familia, citando Wittgenstein. Ma no es una semejanza de vida, es una historia que ha producido tantos diferentes fascismos, con cosas semejantes, con cosas iguales, ma con una diferencia total. Como es el fascismo latinoamericano o el fascismo europeo, son muy diferentes. O el fascismo español o portugués son diferentes. El fascismo italiano es diferente, etcétera, etcétera. Creo que esta definición sea muy útil para entender la microhistoria. La microhistoria es una cosa que se repite. Hay una pregunta general, el complejo de Edipo, hay tantos complejos, ma cada uno de los complejos individuales localizados nos propone nuevas cuestiones, nuevas demandas. El problema fundamental de la historiografía de realidad es cómo coordinar una cosa general, una generalización y una localización, cosas localizadas. ¿Cómo podemos ponerme juntos? Yo sobre esto tengo dos ejemplos. Uno, el ejemplo de Krakauer.
Krakauer è un famoso, no se puede decir histórico, porque se ocupaba de film, de fotografía, de un gran personaje, una gran cultura en este momento que ha vuelto a ser de moda. Su libro se llama La última cosa antes de la cosa última, que es una producción que hizo su mujer cuando él murió y la publicó después de su muerte. Là, en este libro, un libro fundamental, discute directamente cómo podemos poner juntos, en particular el general. El general es útil. Por ejemplo, si nosotros hablamos, dice Krakauer, de belleza, no vuol dire nada. La belleza, sí, hay tantas cosas bellas, no, todas diferentes. Y cada una cosa bella es un caso particular. ¿Cómo se coordinan? Krakauer dice, estos pasan general y particular, no se encuentran jamás. Van paralelos, pero no se puede decir que el singular puede ser utilizado como generalizar. Los historiadores lo hacen muchas veces. Pienso, por ejemplo, de Vries o Duby, que han utilizado 3 o 4 contratos agrarios y han generalizado esto. Ma esta generalización es totalmente impropia, porque no son todos iguales los contratos agrarios, no son todos iguales las familias que participan, etc. Por esto, secondo Krakauer, no es posible coordinarlos. Van paralelos, se encuentran jamás. Esto es una solución desesperada. Yo prefiero otra. Prefiero una solución sugerida de un gran antropólogo noruego que se llama Fredrik Barth. Fredrik Barth, ¿qué dice? Dice exactamente esta cosa. Si hay una pregunta general, debe imaginar que es generativo de tantas soluciones. Ma el general sugiere tantas soluciones. No es que nosotros utilizamos el general como la fine de nuestro trabajo. Nosotros debemos imaginar 1, 2, 1 millón de alternativas. Y cada alternativa, cada localización, permite de reabrir una generalización nueva, porque la pregunta nueva. La historia hace este trabajo continuo. General, preguntas, tantas contestaciones, nuevas preguntas generales, tantas soluciones, etc. Marchamos así. Esta es una idea que probablemente tenía también Marc Bloch. Era una idea del trabajo continuo de la historia, de eso que no llegamos a soluciones. Y debo decir, da ignorante, que también la física hoy hace la misma cosa, no llega a la conclusión, llega a la pregunta, que es la pregunta de la pregunta, etcétera, etcétera. No sabemos la solución final. ¿Qué hay de los huecos negros vacíos? No sabemos qué hay, pero utilizamos este primer nivel. No es primo, sino uno de los niveles de la
la ciencia física sabiendo que no sabemos cuál es el principio, sabemos solo algunas consecuencias que no han dado. Esto a mí me parece muy fascinante porque, al contrario, los historiadores tienden a dar una solución general. Debemos controlar nuestro instinto de generalización. Debemos utilizarla como cuestiones, como preguntas, no utilizarla como conclusiones. Porque el mundo de los hombres, pero también el mundo natural, cambian continuamente, prosiguen. Y debemos considerar continuamente las consecuencias de una pregunta general. Allora, Frédéric Barthes hablaba de modelos generativos y estudiaba cosas minuciosísimas. Por ejemplo, cómo se organiza la autoridad en un barco de pescadores durante una tempesta, por ejemplo. Cómo funciona automáticamente una jerarquía o no automáticamente. Esto, él dice, es una buena pregunta. ¿Cómo se abre un sistema jerárquico, se crea un sistema jerárquico que no se puede generalizar, porque el barco cerca no da este efecto. Ahora, me paro sobre esto porque hay mucho trabajo que hacer sobre esto. Yo he leído 8, me parece, hipótesis de trabajos de 8 creo de vosotros. Y todos esos tienden o a reducir el particular a particular. El particular no es interesante. Si uno estudia un pueblo, una cosa, no interesa a ninguno, interesa a las personas que viven en el pueblo. Ma al contrario, si nos utilizamos el pueblo como productivo de preguntas, esto es el trabajo que un buen historiador debe hacer. Moderar la generalización, pero no exagerar, no decir no me interesa un pueblo, me interesa un pueblo porque me sugiere cosas, produce ciencia, ma solo en este modo, si noi renunciamos a llegar a discutir. Esto es muy importante porque los estudiantes, no también los historiadores profesionales, piensan que sea automático generalizar. Si encuentro 2 o 3 cosas muy semejantes, podemos decir es así. No es así. Es así por 3 o 4 cosas. Ma sugieren estas 3 o 4 cosas propuestas. Ahora, cambio párrafo. Debo decir que la microhistoria è meno peligrosa della global history, perché è effettivamente un metodo. Se puede. Io, en mi actividad de historiador, ho buscado de ver cuántas cosas importantes ocurren cuando aparentemente no ocurre nada. Es un slogan que yo creía de haber inventado yo, ma había inventato Musil. Musil dice exactamente esto. Cuántas cosas importantes ocurren cuando no ocurre nada. Yo creo que esto es muy importante porque nosotros debemos llegar a la actividad de historiador un sentido de justicia. La historiografía de los historiadores tiene una enfermedad muy peligrosa. Es una enfermedad hecha así. Nosotros podemos hacer la biografía, por ejemplo, de un gran personaje. Podemos tal vez hacer
la biografía de un personaje medio, ma paulatinamente bajando, nosotros arribamos a la gente que no hay individualidad. Nosotros estudiamos la clase obreras o los campesinos como un bloco, un objeto. No hay individualidad, hay la suma de individualidades que no conocemos. Ahora, toda la historiografía ha trabajado en este modo, como buscar los grandes personajes o también los más documentados. Ahora, una de las cosas más peligrosas para los historiadores es no utilizar documentos. Los documentos son fundamentales, ma son fundamentales en qué manera? Porque son instrumentos muy equívocos los documentos. Son producidos en situaciones que no son normales. Nos dicen cosas, ma con modificaciones, con errores, etc. Por ejemplo, nosotros estudiamos la biografía, nuestra biografía, por ejemplo, tenemos vergüenza de los documentos que tenemos en nuestro cuarto, en nuestra casa, porque nosotros dejamos documentos miserables, no son nosotros, son una cosa diferente. Ahora, también en estas cosas hay una jerarquía en la historiografía que dice los hombres tienen más documentos que las mujeres, los alfabetas tienen más documentos que los analfabetas. Se puede continuar el elenco. Esto produce una distorsión del cual nosotros no nos rendemos, no somos sensibles, ma es fundamental. Toda la historiografía hace una tendencia. Ahora, yo ho buscato en mi vida de probar a discutir de todo lo que es posible de personas que no han nada documentado, sino fragmentariamente. Y esto es importante en general porque los documentos son creados en general por acciones, decisiones. Ma, por ejemplo, la indecisión es un elemento que no deja documentos. La literatura ha producido Mrs. Dalloway, está sentada sobre una banca en un parco y piensa. Nosotros no producimos documentos de estas cosas como historiadores. Debemos, en este sentido, ver cómo los documentos producen cosas que no son tan explícitas. No, somos contentos. Ahora hay una epidemia horrible que es los big data. No es necesario irse al archivo porque si tú abres internet tú encuentras todo. Pero no es así, porque los documentos nosotros debemos frecuentarlos, pero en los archivos debemos frecuentarlos, pero ¿cosa hay en los documentos? Hay alguien que es implícito. El documento es explícito. Si nosotros estudiamos testamentos, por ejemplo, ninguno de los historiadores utiliza los testimonios. Si nosotros estudiamos matrimonios, ninguno estudia quién eran los testimonios del matrimonio. Hacemos una historia del explícito, ma es el implícito que es interesante, porque todas, por ejemplo, las personas que participan a un documento, que están implícitas, producen relaciones, y las relaciones explican
las personas, los hombres. Nosotros somos al centro de relaciones que no aparecen inmediatamente en la documentación. Yo creo que esto sea un problema trágico de la historiografía. La tendencia a generalizar y la tendencia a desesperarse sobre el explícito de los documentos. Cuando mis alumnos van en archivo, vuelven y dicen: profesor, no he encontrado nada documentario de lo que usted me ha sugerido. Yo digo: esto es perfecto porque puedes comenzar, puedes partir, porque esto es el problema, que los documentos son documentos insuficientes, ma que contengan cosas. Quien ha utilizado mucho esto es Nathalie Zemondelis, por ejemplo, en el caso de Martin-Guerre. ¿Sabemos o no sabemos de Martin-Guerre? Esto da al historiador también el esfuerzo de imaginar. Puede ser un error, pero debemos, como historiadores, imaginar. Le cuento brevemente mi trabajo pequeñísimo, publicado sobre una revista de psicanálisis. Había un joven, el número de la revista se llamaba Intimidad. Allora, yo tenía un documento, una serie pequeña de documentos de un joven marrano. Los marranos sabéis que son los judíos convertidos. Este joven marrano vivía en una familia marrana. Allora yo me soy preguntado: ma ¿cómo hace un joven marrano a irse a la iglesia el domingo y volver a casa y hacer rituales judaizantes? ¿Qué problema es por un niño? Esto me ha portado a pensar a mi infancia. Yo soy nacido, tengo vergüenza de ser tan viejo, pero soy nacido en el 1939. Nací prácticamente el día que empezaba la Segunda Guerra Mundial. Ma nella Seconda Guerra Mondiale había tantas cosas, había también la campaña racial. Yo soy judío y debía cambiar de nombre. Pero pues, puedo continuar porque estoy escribiendo una autobiografía de mis primeros 6 años, los años de la Guerra Mundial, que han sido los años más divertidos de mi vida, porque yo no tenía ninguna experiencia del pasado, pero vivía como natural, normal, homicidios, el cura del país en el cual vivíamos ha sido matado de los nazis porque sonaba la campana por decir a los partisanos de escapar, etc. Todo esto es muy interesante porque nos explica que nuestro sentido de realidad es muy lejos de la realidad. Mi pueblo pobre Maganos, cuando fue más grande, su tío, los padres muertos, su tío le dice: atención que hay la Inquisición que está buscando todo nuestro parentesco. Tú debes hacerte dominico. Él dice: benissimo. Se pone a estudiar el dominico, gasta una cantidad de dinero por los estudios, por comprar su celda en el convento de los dominicos, etcétera, etcétera. A un punto, también yo me pregunté: ¿cómo vivía esta doble vida? El día que debía entrar
en el convento de los dominicos, finalmente dominico, hay solo una nota del tío, su tutor, que decía: yo debía acompañar, ponemos que se llamaba Davide, al convento de los jesuitas, de los dominicos, porque así me aceptaron, etc. Pero he desaparecido. No sabemos dónde se fue. Como una revuelta contra esta doble vida. Ahora, yo creo que una historia como esta sugiere cosas mucho importantes a los historiadores. Nosotros debemos trabajar los documentos, pero también utilizar hipótesis, fantasías, imaginar cosas que no existen en los documentos. Las intimidades personales no existen en los documentos, pero son fundamentales. Nosotros debemos trabajar también sobre esto. Yo soy muy locuaz, hablo demasiado. Ahora termino y podemos discutir un poco si queréis. Yo pienso a una cosa, que hay dos batallas que los historiadores del futuro deben hacer. Una es contra el colonialismo norteamericano, porque nos obliga a abrir cátedras de historia global, cuando sobre la American Historical Review aparecen artículos sobre un tema, todo el mundo empieza a hacer este tema. Por ejemplo, la historia de las emociones. O sea, hay una estupidez total, es esta. Pero por 5 o 6 años todos podían encontrar cátedras en los Estados Unidos y en todo el mundo escribiendo estupideces sobre las emociones, cosas impropias sobre las emociones. Yo creo que debemos saber que vivimos en un mundo que pregunta a los historiadores de luchar contra las absurdidades culturales e inventar nuevas cosas. Esta es la primera cosa. La segunda es lo que he dicho. Debemos siempre estar ligados a los archivos y a los documentos, pero saber que los archivos y los documentos son mentirosos. He terminado. Ho olvidado una cosa, que no lo he olvidado, pero que debía decir muchas gracias a Mónica y a Mayra, porque esto es ridículo. Jamás me ocurrió de ver mi libro modificado y ser mejor. En general, uno se desespera de haber entre las manos un libro mejorado, ¿no? Esa es la ocasión. Gracias. Nós abrimos agora para as considerações do público e perguntas. Alguém gostaria? A gente podia, então, fazer um bloco de 3 perguntas, né? Para também não cansar muito o professor. Faz as 3 perguntas e aí a gente pode encerrar, né, professor? Não sei, uma sugestão. 3 perguntas, Cláudia. Depois vamos ver quem é a segunda ou a terceira.
Só para animar o debate, obrigada, professor, pelas reflexões. Eu fiquei muito impressionada com uma frase que você falou, que é totalmente verdadeira, mas eu nunca tinha pensado de que toda documentação que a gente acessa é uma documentação explícita, é o que a gente deixa revelar, é óbvio, né? E eu estou fazendo uma biografia e eu não tenho acesso nenhum à vida implícita do meu biografado. E não me permito imaginar. Eu tenho várias imaginações, mas não me permito porque eu não tenho fundamentação empírica que justifique a minha imaginação. Pelo que o senhor falou, né, como a Nathalie Simon Davis faz, e outros autores também, essa capacidade de imaginar e ser importante, se enriquece o trabalho. Mas o resultado disso, e que nos diferenciaria da literatura? Se a gente só imaginasse sem sem compromisso com a fundamentação empírica. Quer dizer, eu tenho acesso ao explícito, não tenho acesso ao implícito. O implícito eu posso imaginar. Mas isso seria uma história empírica? No mais, assim, adorei a sua fala sobre o colonialismo americano da nossa historiografia. Mais alguma pergunta? Hebe? Eu me animei a falar em função da pergunta da Cláudia. Primeiro eu queria dizer a minha satisfação do professor falar de incerteza, método generativo, da imaginação histórica, das perguntas gerais, com respostas sempre específicas. Está no livro e que me formou, né? Eu sou uma das primeiras pessoas, sempre digo isso, que li Giovanni Levi no Brasil e foi um prazer imenso, né? Ouvi-lo de novo falar sobre isso, né? Sobretudo sobre incerteza e sobre esse lugar, né? Da metodologia da microhistória no estudo. Mas eu queria comentar duas coisas que eu acho que estão. Primeiro, essa questão da imaginação, né? As respostas específicas. Eu também estou trabalhando, na biografia, mas, sobretudo, eu estou editando todos os escritos de um personagem brasileiro do século XIX. Ele escreveu a vida inteira, de 1863 a 1898, todo dia. E isso está sendo editado quase que literariamente, né? Porque eu faço recortes narrativos, né? E me permito, no pós-fácil, imaginar, porque é um documento explícito, né? É uma memória autorizada. Ele quis que a gente lesse. Então, eu estava levando a discussão aí com a Cláudia, não digo o professor falar, né? A importância da imaginação histórica para pensar um conjunto de possíveis. Claro que isso pode ser desmentido. Se aparece alguma fonte que diz que eu imaginei errado, mas eu acho que a imaginação ela se faz num conjunto de possíveis que as fontes trazem, né? Eu acho que esse é um tema fascinante para a gente ouvir um pouco. O meu segundo ponto era sobre as colonialidades, não é só a norte-americana, né? Eu acho que uma das coisas que eu gosto da nossa... talvez eu ia falar isso na parte, mas eu já falo um pouco agora. Eu acho que conta na nossa linha, claro. É sempre um somatório, né? Como as leis, muitas pessoas bolando o nome de uma nova linha, mas acho que quando se coloca junto, né? Se faz uma frase, história global, micro-história, saberes situados, a gente não está fazendo reverência a escolas, a gente está fazendo uma frase, pensando jogos de escala, que é algo muito caro na metodologia da micro-história, e a gente tirou o saber situado, a gente foi além, a gente fala em diálogos epistémicos, né? Eu acho que a ideia forte que a gente tenta trazer, eu acho que a gente está tentando pensar desde a América Latina, desde tradições que são muito nossas, né? Inclusive do ponto de vista teórico, que é pensar que não só as perguntas são gerais, mas as perguntas que o historiador pode perguntar são pensadas contextualmente, né? A posicionalidade interessa, né, para a universalidade da pergunta. Pensar a posicionalidade era algo que estava proposto,
Mas pensar essa posicionalidade implica em fazer diálogos com outros saberes, né? Não só para além da academia estadunidense, europeia, né? Mas diálogos epistêmicos que vão além disso, quando a gente trabalha na América Latina com saberes indígenas, né? Heranças ancestrais de matriz africana. Então, você tem toda uma salada, né, que varia, que se transforma e que gera diálogo e conhecimento que a gente busca trazer, né, como um lugar específico, né, que a gente pode levar para um diálogo, né, da historiografia profissional. Então, eu queria pontuar, né, essa frase, né, que a gente tentou fazer e que é uma pergunta geral, né? Vai dar certo? Não sei. É uma pergunta geral, as respostas serão específicas e algumas podem ser boas, outras nem tanto, mas eu acho que essa é a ideia. Muito obrigada, professor. Alguma outra pergunta? Ficamos então com essas duas. Professor? Io? Allora, io ho parlato di immaginazione che mi hanno impressionato a las dos. L'imaginazione non è inventar, è pensar a nosotros como si fuéramos personajes de los personajes que estudiamos. Es una imaginación que sugiere que hay algo de patológico en nuestra discusión. Es verdad que las biografías históricas son de una noiosidad horrible porque imaginan una vida lineal. Por ejemplo, mi amigo Subramanian estudia Vasco de Gama. Ma Vasco de Gama non ha dejato documentos de plastica, casi praticamente nada. Pero ha tenido marineros, por ejemplo. Allora, cosa es un marinero en un viaje de Portugal a la India? En un periodo en el cual el 50% de los marineros morían de escorbuto, hasta la invención del limón o de la naranja, no se sabía cómo curar. Había una mortalidad del 50%. Y era normal. Ya este concepto de normalidad es muy útil porque para nosotros sea normal, pero por los marineros es un poco ahora como lo que atravesan el Mediterráneo para llegar a Europa, en el cual una cantidad monstruosa mueren, ma una cosa continua. Ahora, cosa piensa la gente? Cosa pensamos noi se fuéramos? Vasco de Gama no me imagino, pero se puede imaginar cosa uno piensa efectivamente si se imagina eso. Los historiadores en general no hacen esta operación. Se basan demasiado estrictamente sobre los documentos. Mas los documentos sugieren otras cosas que los historiadores no leen. Ginsburg, por ejemplo, utilizando Morelli, che è uno storiador dell'arte, che aveva inventato la ricostruzione dell'autore di un quadro non attraverso mirando el cuadro, ma mirando los particulares más evidentes, las orejas, los pies, las onglas. Esto permitía ver que los pintores hacían siempre los mismos dibujos por las orejas, por ejemplo, o las mismas onglas. Esto nosotros cuando vamos a un museo no somos sensibles a las orejas, pero la continuidad
del trabajo del pintor que utiliza partes indiferentes, secundarias, esto es una gran invención, es exactamente l'implícito dell'esplicito. E la microhistoria ha buscato de hacer esto, de reaplicar esta idea, de ver cosas inmediatamente non evidentes. Esto implica anche che la microhistoria no debe ser sobre cosas pequeñas, puede ser sobre Galileo Galilei. Nosotros publicamos un bellissimo libro di Redoldi che racconta questa storia, che stava nell'Archivio Vaticano e ha incontrato una carta di cardinales que se escribían y decían: Galileo Galilei no es peligroso porque dice una estupidez, que la Tierra que gira en torno al Sol e non viceversa. Esto es una estupidez no peligrosa, ma es peligroso que es atomista. Y el atomismo implica que no todas las cosas de la substancia, ma cada cosa tiene sus átomos. Allora, el vino e il sangue hanno átomos diferentes. E allora il milagro eucarístico non è possibile. Questo documento ha implicato un gran libro di studio di queste cose, del dibattito filosofico all'interior del Vaticano, alla luce entre aristotelismo, parmenitismo y platonismo, e questa è una tipica microhistoria, perché parte da una discussione che si podría dire: guarda como son los estúpidos estos cardinales. Verdad era, al contrario, una vía muy interesante de releer un libro, un cuadro que estudió Ginsburg, es de Piero della Francesca, otro gran personaje, ma es la flagelación de Cristo. Es un cuadro hecho así. Davanti hay tres personajes y en un ángulo detrás hay la flagelación de Cristo. Ahora, justamente Ginsburg se ha dicho: ma ¿por qué? La flagelación de Cristo está en el fondo, están estos tres personajes desconocidos. Y allora ha ricostruito quién eran los tres personajes y ha concluido una cosa probable, que erano tres personas que habían participado a las reuniones por reunificar la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. Y dijo esto, que un po' troppo largo, per decir que la microhistoria se puede ocupar de cosas pequeñísimas, ma también de cosas grandísimas, ma identificando lo que más veces es implícito en lugar de ser explícito. Lo explícito es el cuadro de Piero della Francesca, ma ¿por qué ha puesto detrás la flagelación de Cristo? Porque Cristo era flagellato, porque no si era reunificado el cristianismo. Esto es una flagelación de Cristo. Ahora, me parece que todas estas cosas implican de pensar cuando se hace nuestro trabajo, que en sí es un trabajo de empleado. Si tú encuentras todos los documentos que piensas útiles, escribes un libro de ningún interés. Mas si tú ves cosas que aparentemente son invisibles o no existen, tú haces una renovación de esto. Yo creo que esta es una respuesta común a nuestras dos cuestiones.
Bom, gente, vamos então caminhando para o final. Já estamos no final, então agradecer muitíssimo a conferência do professor Giovanni, terceira vez que ele vem à nossa universidade, à nossa cidade. Muito obrigada, Giovanni. Sua presença muito nos honra. E, Martinho, quais são os assuntos da noite, a continuação da festa? 7h30 no Lourdes Square. Esperamos todos vocês. Né? Mas não vai ser livre, né? Cada um responsável pelo seu consumo. Chegamos a uma conclusão que certas pessoas podiam pagar para todas, mas não foi uma boa, não vou dizer solução. Então, vamos terminar por aqui. Muito obrigada por essa tarde de trabalho. Muito obrigada, Giovanni. Tem bala.